La definición de lo que dice que es debe ser la educación recoge una función importantísima que debe tener la educación en un país como el nuestro, que está subrayado aquí en la primera parte. Ya cómo se ejecuta es otro asunto. Veamos algunos aspectos sobre ello. El plan, esto no obedece, no está retrocediendo. Bueno, algo para considerar en el trabajo que ustedes pueden realizar en sus regiones es que el plan abarca una serie de temáticas universales acerca de la educación. En lo que yo me voy a focalizar fundamentalmente es en los dos primeros temas que requieren un trabajo fundamental, por lo que paso a señalar a continuación. En cualquier país está claramente reconocido que hay 5 factores que generan riqueza, sobre los cuales usualmente se trabaja, que son el capital natural, el capital financiero, el capital tecnológico y el capital humano. La educación en el país le ha trabajado fuertemente a estos 4 capitales, en especial al capital humano. Pero hay un quinto capital, que es el capital social, reconocido por los economistas de la educación como el capital fundamental para generar riqueza en cualquier país. Douglas North, Premio Nobel de Economía, al estudiar cuál es la relación entre los países más ricos y los más pobres, encontró que la gran diferencia está dada por el capital social. El capital social es un elemento de orden esencialmente cultural y tiene que ver fundamentalmente con estos 8 criterios que ustedes observan acá. Si ustedes analizan cómo es la situación en nuestro país frente a cada uno de estos ejes del capital social, encuentran que somos un país altísimamente deficitario y somos muy altamente deficitarios también en sus regiones. El expositor anterior acaba de mencionar cómo buena parte de las problemáticas que se viven en este capital social en sus regiones repercuten en lo que ocurre en nuestro país. Veamos, por ejemplo, en el ámbito internacional cómo estamos en este capital social. Somos el primer país en desplazamiento forzado, somos el tercer país en secuestros, somos el cuarto país en homicidios por 100.000 habitantes, ocupamos el lugar 139 entre 153 países en el índice global de paz. Los índices de violencia intrafamiliar, dentro de ello la violencia infantil, son enormes en nuestro país. Sin embargo, la educación poco se orienta a resolver ese problema porque la formación cultural se la hemos dejado fundamentalmente a los medios de comunicación, que como ustedes pueden observar, lo que promueven es una cultura bastante traqueta que nos caracteriza al conjunto de los colombianos. En ese sentido, la educación debe aportar a que se resuelva este gran problema que enfrentamos en nuestro país, y es que los 3 sistemas reguladores de la actitud, del comportamiento de las personas, está en nuestro país totalmente desarticulado. Vivimos en permanentes conflictos, en permanente desconfianza. La educación debe aportar a esos 2 ámbitos de desarrollo, a formar capital humano y a formar capital social. Y fíjense ustedes que los fines de la educación que se plantean en el artículo 5º de la Ley General de Educación, 7 de esos fines hablan de que se debe trabajar en capital humano y 6 hablan de que se debe trabajar en capital social. La educación, se dice, puede ser vista como el trabajo de alfarería o el trabajo de jardinería. Los educadores en la práctica no son ni alfareros ni son jardineros, porque los seres humanos somos algo distinto, no somos ni una masilla que se deja formar al deseo del educador, ni somos una semilla que tiene todo adentro, somos una mezcla de las dos. Y por eso el educador debe ser formado en estos procesos de una manera sustancialmente distinta, porque no se le puede pedir al educador formado en una cultura sumamente autoritaria, una cultura patriarcal, que desde ese saber que ya tiene, desde esos determinantes culturales, organice ahora una manera distinta de ejercer la educación, dándole una capacitación de orden técnico, como si la formación de democracia se lograra a través de unos proyectos que pueden ser transversales, pero que apuntan fundamentalmente a trabajar con los estudiantes en un gran problema que tenemos los educadores, y es que cuando trabajamos en educación para la democracia lo hacemos en diferido, porque somos incapaces en el espacio de aula de construir aquello que decimos que debe ser la meta. En este sentido, lo que proponemos desde el plan decenal como aspectos adicionales que deben ser considerados de manera prioritaria, también junto a los demás muy pertinentes que se está desarrollando desde la propuesta del plan sectorial, son los siguientes. El primero, el trabajar
en formación de los docentes colombianos para que aprendan a desarrollar prácticas distintas en sus espacios cotidianos de aula. Y eso no es un asunto de capacitación, debe ser un asunto de formación porque implica transformar paradigmas. Un segundo aspecto tiene que ver con que en las instituciones educativas se logre desarrollar la institución como un centro de reflexión pedagógica. En nuestras instituciones públicas, de manera especial, cada educador va por su lado. El tercer aspecto indispensable es recuperar, trabajar la jornada completa en las instituciones públicas, darle cumplimiento a dos mandatos que tenemos actualmente. El primero, el artículo 85 de la Ley General de Educación, y el segundo, el artículo 144 del Plan Nacional de Desarrollo actual, que dice que la jornada en las instituciones educativas debe ser completa. A eso hay que hacerle énfasis y no se nota que le estemos haciendo ese énfasis. Un cuarto aspecto se relaciona con el desarrollar programas para los jóvenes y adultos que han sido expulsados de la educación escolar y que son mayores de 15 años. Para esa población prácticamente no hay atención y la educación en el país tiene una deuda con esa población, que son cerca de 20 millones de colombianos. En las regiones en donde ustedes están, esa población es mucho más grande que la del resto del país. No basta con desarrollar programas de alfabetización para resolver el problema de los 2,5 millones de iletrados que hay en el país. Se requiere atender a esos 17,5 millones más de colombianos que tienen primaria incompleta o media incompleta. Adicionalmente, la necesidad de fortalecer el trabajo con población con necesidades educativas especiales, que está muy minimizado en el planteamiento que hace el Ministerio de Educación en su plan sectorial. Es un tema muy minimizado que en sus regiones es indispensable trabajar con mucha fuerza. Un sexto punto es fortalecer los programas de bienestar estudiantil, lo cual garantiza, por supuesto, que todos aquellos aspectos relacionados con la retención y con la terminación de los ciclos. Y finalmente, impulsar en la educación que se recibe universitaria en sus regiones la responsabilidad social universitaria para asegurar que quienes se formen allí se queden en sus regiones, que se impulse además en la formación universitaria el emprendimiento, o si no van a tener ustedes gente que se forma con la escasa cobertura que hay, pero que migra luego a los centros poblados del centro y se quedan de nuevo ustedes sin población universitaria que lidere el desarrollo de sus regiones. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Teodoro. Yo creo que, como siempre, pues nos recuerda aspectos muy importantes de la educación. Primero que ciertamente la educación de calidad es un derecho y obviamente el Estado debe velar porque se satisfaga ese derecho. Y los puntos que trae con respecto a la formación no solamente del talento humano, no solamente de las personas en sí mismas, sino en el concepto del capital social que cada día, coincido plenamente con él, cada día es más importante en nuestras sociedades. Tenemos realmente muchas preguntas y muy poco tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger una pregunta para cada uno de los panelistas y dejamos las demás que están procesadas para que se discutan en las mesas de trabajo. Entonces voy a hacer una pregunta para la doctora Olga Izaza y que tiene que ver con uno de los puntos pues, que ella planteó, y es ese de la articulación del trabajo en conjunto, ¿sí? De cómo articular pues no solamente la normatividad, sino digamos la ejecución de una política de